La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del restaurante La Rosa de Guadalajara, ubicado en el corazón de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Era una tarde de octubre, y el establecimiento comenzaba a llenarse de clientes que buscaban refugio del aguacero y un buen platillo para cenar. Entre las mesas se movía con gracia Elena Martínez, una mesera de 32 años que llevaba trabajando allí casi 5 años. Su sonrisa era conocida por todos los clientes habituales, aunque esa tarde parecía forzada, como si cada gesto le costara un esfuerzo monumental. Rodrigo Sandoval observaba desde su mesa del rincón, la misma que ocupaba cada miércoles y viernes. Era un hombre de 48 años. De complexión robusta y mirada penetrante que intimidaba sin necesidad de palabras. Vestía traje oscuro impecable y sus manos, adornadas con un reloj de oro, descansaban sobre la mesa mientras revisaba unos documentos. Para los comensales regulares era simplemente el señor Sandoval, un empresario exitoso del ramo inmobiliario. Pero en las sombras de la ciudad, su nombre se pronunciaba con respeto y temor. Rodrigo Sandoval controlaba una de las organizaciones más poderosas del centro del país, con negocios que iban desde la construcción legítima hasta operaciones menos transparentes que mantenían su imperio funcionando. Elena se acercó a su mesa con la bandeja en la mano, y fue entonces cuando Rodrigo notó algo que lo hizo dejar los papeles a un lado. El maquillaje que cubría el pómulo izquierdo de la joven no era suficiente para ocultar la hinchazón, y cuando ella se inclinó para servir el agua, el cuello de su blusa reveló un moretón oscuro que se extendía hacia el hombro. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, cautelosos, como si cada gesto le provocara dolor. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora, sigamos con la historia. «Buenas tardes, señor Sandoval. ¿Lo de siempre?», preguntó Elena, manteniendo la vista baja. «Sí, gracias». «Elena, ¿te encuentras bien?». La voz de Rodrigo era suave, pero había una nota de preocupación genuina que la sorprendió. «Sí, señor. Solo tropecé con unas cajas esta mañana». «Nada grave», respondió ella rápidamente, demasiado rápidamente. Rodrigo asintió, pero sus ojos entrenados para detectar mentiras no le creyeron ni una palabra. Había visto suficientes heridas en su vida para reconocer las marcas dejadas por puños, no por cajas. Observó cómo Elena caminaba de regreso a la cocina, con un ligero cojeo que trataba de disimular. Algo en su interior, una parte que creía haber enterrado hace años bajo capas de dureza y pragmatismo, se removió incómodo. La tarde transcurrió con normalidad aparente. Los clientes entraban y salían. El sonido de las conversaciones se mezclaba con el repiqueteo constante de la lluvia. Rodrigo comió su platillo habitual sin prestarle mucha atención, su mente ocupada en la escena que había presenciado. No era propio de él involucrarse en los problemas personales de otras personas. En su mundo, cada quien cargaba con sus propias batallas, y la compasión era vista como debilidad. Pero algo en la resignación de Elena, en la forma en que mantenía esa sonrisa profesional a pesar del dolor evidente, le resultaba perturbador. Eran casi las 8 de la noche cuando Rodrigo pidió la cuenta. Elena se acercó con el ticket, y al entregar el cambio, sus manos temblaron ligeramente. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió con brusquedad, y entró un hombre de unos 35 años, con la camisa arrugada y olor a alcohol. Su rostro mostraba rasgos que alguna vez pudieron ser agradables, pero que ahora estaban distorsionados por la ira y el resentimiento. «Elena», gritó el hombre, y varios comensales voltearon alarmados. «¿Dónde está mi cena? Te dije que llegaras temprano a casa, pero como siempre, aquí estás, coqueteando con estos malditos clientes». Elena palideció visiblemente. Se acercó a él con rapidez, tratando de mantener la voz baja.
Javier, por favor, estoy trabajando. Hablamos en casa. No me digas qué hacer. Javier la tomó del brazo con fuerza y Elena no pudo contener un gemido de dolor. El restaurante quedó en silencio absoluto. Eres mi esposa y harás lo que yo diga. Rodrigo se puso de pie con calma deliberada. Su presencia parecía llenar el espacio, y aunque no había levantado la voz, todos los ojos se dirigieron hacia él. Caminó con pasos medidos hacia donde estaban Elena y su esposo. Javier, ebrio como estaba, no pareció comprender inicialmente la amenaza que representaba el hombre que se aproximaba. «Suéltala», dijo Rodrigo con voz neutra, pero había acero en sus palabras. «¿Y tú quién te crees? ¿Su guardaespaldas?» Javier soltó una risa amarga. «Esto no es asunto tuyo, viejo. Es mi mujer, y hago con ella lo que me da la gana». En un movimiento rápido que contradecía su aparente calma, Rodrigo tomó la muñeca de Javier y apretó. El hombre soltó el brazo de Elena inmediatamente, intentando liberarse del agarre de hierro. «Te equivocas. Aquí todos son asunto mío cuando se falta al respeto en este lugar». Rodrigo acercó su rostro al de Javier, y su voz bajó a un susurro que solo ellos tres pudieron escuchar. «Vas a salir de aquí ahora mismo, sin hacer más escándalo. Y vas a pensar muy bien si quieres volver a poner una mano encima de esta mujer». Había algo en los ojos de Rodrigo, una oscuridad antigua y peligrosa que finalmente penetró la neblina alcohólica de Javier. El hombre asintió nerviosamente y cuando Rodrigo lo soltó, retrocedió varios pasos. «Esto no se queda así», murmuró Javier, tratando de recuperar algo de dignidad mientras se dirigía hacia la puerta. «En casa arreglamos cuentas, Elena. Ya sabes lo que pasa cuando me haces quedar en ridículo». La amenaza quedó flotando en el aire, incluso después de que la puerta se cerrara tras él. Elena tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. El dueño del restaurante, don Armando, se acercó preocupado. «Elena, puedes tomarte el resto de la noche libre. Estarás bien», dijo el hombre mayor, con genuina preocupación. «No, don Armando. Necesito trabajar. Necesito el dinero». «Ya pasó todo», respondió ella, tratando de recomponerse. Rodrigo volvió a su mesa y dejó varios billetes, mucho más de lo que costaba su cuenta. Antes de salir, se detuvo junto a don Armando y le habló en voz baja, fuera del alcance de Elena. «Necesito que me des la dirección de ella, y no te preocupes por el motivo. Solo asegúrate de que mañana esté aquí, trabajando con tranquilidad». Don Armando dudó solo un momento antes de asentir. Conocía la reputación de Sandoval, y aunque no sabía exactamente a qué se dedicaba, sabía que no era un hombre que hiciera peticiones sin razón. Escribió la dirección en una servilleta y se la entregó. Rodrigo salió del restaurante hacia la noche lluviosa. Su chofer, Marco, lo esperaba junto al Mercedes negro. «¿A dónde, jefe?» «A la oficina, y llama a Tomás. Dile que tengo un trabajo para él esta noche». Mientras el auto se deslizaba por las calles mojadas de la Ciudad de México, Rodrigo miraba por la ventana sin ver realmente el paisaje urbano. En su mente revisaba las opciones, las consecuencias, los riesgos. No era impulsivo por naturaleza. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada decisión pesada en una balanza invisible, donde el poder y el control eran las únicas medidas que importaban. Pero algo en la situación con Elena había despertado una rabia que no sentía desde hace mucho tiempo. Recordó a su hermana menor, Sofía, quien había muerto 15 años atrás a manos de su esposo violento. Rodrigo había estado en prisión entonces, cumpliendo una condena de 3 años, y cuando salió y se enteró de lo sucedido fue demasiado tarde. Había jurado que nunca más permitiría que algo así ocurriera si estaba en su poder evitarlo.
Era una promesa que había hecho frente a la tumba de Sofía, y aunque había construido un imperio sobre cimientos moralmente cuestionables, esa promesa seguía siendo sagrada. El Mercedes se detuvo frente a un edificio discreto en la colonia Condesa. Rodrigo subió al tercer piso, donde operaba desde una oficina que oficialmente pertenecía a una consultora inmobiliaria. La decoración era sobria pero elegante: escritorio de caoba, sillones de cuero, estantes con libros que nadie leía y una ventana amplia con vista a la avenida. Tomás ya estaba esperando, un hombre de 38 años, delgado pero fibroso, con el rostro marcado por pequeñas cicatrices que contaban historias que nunca compartía. «Tomás, necesito que esta noche visites una dirección». Rodrigo le entregó la servilleta con la información. «Hay un hombre ahí que tiene un problema serio con controlar sus manos. Necesito que le des una lección que no olvide». «¿Qué tan permanente quieres que sea la lección, jefe?», preguntó Tomás con voz neutral, acostumbrado a este tipo de encargos. Rodrigo guardó silencio por un momento, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Sabía exactamente lo que estaba por ordenar, las implicaciones, la línea que estaba cruzando. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el moretón en el cuello de Elena, escuchaba la amenaza velada de Javier al salir del restaurante. «Permanente», respondió finalmente. «Ese tipo de hombres no aprenden con advertencias, solo con consecuencias definitivas». Tomás asintió sin mostrar emoción alguna. Había trabajado para Rodrigo durante casi una década y sabía que cuando su jefe tomaba una decisión era absoluta. Se levantó para irse, pero Rodrigo lo detuvo con un gesto. «Una cosa más, tiene que parecer un asalto que salió mal. Nada que pueda conectarse con el restaurante o con nosotros. ¿Está claro?» «Como siempre, jefe, no habrá cabos sueltos». Después de que Tomás se fue, Rodrigo se sirvió un whisky y se sentó frente a la ventana. La lluvia había cesado, dejando las calles brillantes bajo las luces de neón. Se preguntó si Elena llegaría a casa esa noche, o si tendría el sentido común de quedarse con alguna amiga. Esperaba que fuera lo segundo, aunque algo le decía que no sería así. Las mujeres atrapadas en relaciones violentas rara vez tomaban las decisiones que los demás consideraban lógicas. El miedo, la dependencia económica, la vergüenza, los hijos si lo sabía, todo conspiraba para mantenerlas en su prisión particular. En la colonia Doctores, Elena, efectivamente, llegó a su departamento alrededor de las 11 de la noche. El edificio era viejo, con paredes que necesitaban pintura y escaleras que crujían bajo los pies. Subió lentamente hasta el tercer piso, cada escalón un recordatorio del dolor en sus costillas. Sabía lo que le esperaba. Javier estaría furioso, humillado por lo ocurrido en el restaurante, y eso solo significaba una cosa. Cuando abrió la puerta, encontró el apartamento a oscuras. Por un momento, sintió un destello de esperanza. Quizás Javier se había ido a beber con sus amigos, quizás no volvería hasta la madrugada, cuando ya estuviera tan ebrio que solo querría dormir. Pero entonces escuchó su voz desde la habitación. «Llegas tarde». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Dejó su bolso junto a la puerta y caminó hacia el dormitorio. Javier estaba sentado en la cama con una cerveza en la mano y la mirada fija en ella. En la penumbra, sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y algo más oscuro, algo que Elena había aprendido a temer. «Lo siento, hubo mucho trabajo». «No quiero tus disculpas». Javier se puso de pie. «Me hiciste quedar como un idiota frente a todos esos malditos. ¿Quién era ese tipo? ¿Tu amante?» «No, Javier, es solo un cliente regular. No significa nada». «Todo significa algo contigo», gritó él, y Elena retrocedió instintivamente. «Siempre buscando la manera de hacerme sentir menos, de humillarme.
Lo que siguió fue una letanía de acusaciones que Elena había escuchado cientos de veces antes. Que si coqueteaba con los clientes, que si se creía mejor que él, que si el dinero que ganaba no era suficiente, que si su madre había tenido razón al advertirle que ella era una ingrata. Elena se quedó quieta, sabiendo que cualquier palabra en su defensa solo empeoraría las cosas. Había aprendido esa lección hacía mucho tiempo. Javier se acercó, y Elena cerró los ojos, preparándose para lo inevitable. Pero el golpe nunca llegó. En cambio, escuchó un ruido en la sala como si alguien hubiera tropezado con algo. Javier también lo oyó y se dirigió hacia allá con paso inestable. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz agresiva, tratando de sonar amenazante. La puerta de entrada, que Elena estaba segura de haber cerrado, estaba entreabierta. Javier la abrió de par en par y salió al pasillo oscuro. Elena lo siguió, preocupada, pero también aliviada por la interrupción. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por una luz parpadeante al final del corredor. «Debe haber sido el gato de la vecina», murmuró Javier, todavía mirando hacia ambos lados. Fue en ese momento cuando dos figuras emergieron de las sombras. Tomás no estaba solo. Lo acompañaba su socio habitual para estos trabajos, un hombre llamado César, igual de eficiente y discreto. Antes de que Javier pudiera reaccionar, César lo había tomado por detrás, cubriendo su boca para evitar que gritara, mientras Tomás se dirigía hacia Elena. «Señora, vuelva adentro, no queremos lastimarla», dijo Tomás con voz calmada pero firme. «Esto no tiene nada que ver con usted». Elena estaba paralizada por el miedo. Quería gritar, pero su voz se había quedado atrapada en su garganta. Observó impotente cómo arrastraban a Javier hacia las escaleras. Su esposo intentaba resistirse, pero los hombres eran profesionales. En cuestión de segundos, habían desaparecido escaleras abajo, llevándose a Javier consigo. Elena volvió a entrar al apartamento con piernas temblorosas. Cerró la puerta y se dejó caer contra ella con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Pasaron minutos que parecieron horas. Esperaba escuchar gritos, sirenas, algo, pero solo había silencio. Un silencio pesado y ominoso que se instaló sobre el edificio como una manta sofocante. No fue hasta las 3 de la madrugada que Elena finalmente se atrevió a asomarse al pasillo. Estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. Bajó las escaleras con cuidado, esperando encontrar. No sabía qué, pero no había nada. Ni rastros de lucha, ni manchas, nada que indicara que hacía unas horas su esposo había sido secuestrado frente a su puerta. Volvió al apartamento y se sentó en la cama que habían compartido durante 8 años de matrimonio. Los primeros 2 habían sido buenos, o al menos así los recordaba. Javier había sido atento, cariñoso incluso. Pero algo cambió cuando perdió su trabajo en la fábrica. La frustración se convirtió en ira, la ira en violencia, y la violencia en su nueva normalidad. Elena había dejado de contar las veces que había pensado en irse, en pedir ayuda, pero siempre había algo que la detenía. La vergüenza, el miedo a estar sola, la esperanza de que las cosas mejoraran. Y ahora esto. Elena no era ingenua. Sabía exactamente quién estaba detrás de lo que había ocurrido. La intervención del señor Sandoval en el restaurante, la forma en que había mirado a Javier con esos ojos fríos y calculadores. Había hecho algo, y ese algo probablemente era irreversible. A la mañana siguiente, Elena llegó al restaurante a su hora habitual. Don Armando la recibió con sorpresa y alivio visible. «Elena, pensé que no vendrías hoy, después de lo de ayer». «Estoy bien, don Armando. Necesito trabajar». El día transcurrió de manera extraña. Elena esperaba que en cualquier momento la policía apareciera haciendo preguntas sobre Javier. Había considerado reportar su desaparición, pero algo la detenía. Una parte de ella, una parte que se sentía culpable de admitir, sentía alivio,
Por primera vez en años, había dormido sin miedo de despertar por un golpe. Sin embargo, también había confusión y una extraña sensación de pérdida. A pesar de todo, Javier había sido su esposo. Rodrigo Sandoval llegó al restaurante a su hora habitual. Cuando Elena se acercó a tomar su orden, sus miradas se encontraron por un breve momento. Él no dijo nada, no hizo ninguna señal de reconocimiento especial. Simplemente pidió su comida como cualquier otro día. Pero Elena vio algo en sus ojos, una pregunta silenciosa. ¿Estás bien? Ella asintió casi imperceptiblemente y se retiró a la cocina. A lo largo del día, procesó lo que había ocurrido. Sabía que debería sentirse horrorizada, aterrada incluso. Un hombre había desaparecido, probablemente había muerto, y todo porque un extraño había decidido que merecía ese destino por golpearla. Pero lo que sentía era más complejo. Había gratitud mezclada con culpa y por encima de todo una sensación liberadora de que finalmente, después de tanto tiempo, podía respirar. Los días se convirtieron en semanas. La policía nunca apareció. La familia de Javier reportó su desaparición, pero las investigaciones en casos de hombres adultos que desaparecían en la Ciudad de México rara vez llegaban a alguna conclusión, especialmente cuando no había testigos ni evidencia de crimen violento. Oficialmente, Javier Moreno se convirtió en otra estadística, un nombre más en la lista interminable de personas desaparecidas. Elena comenzó a reconstruir su vida lentamente. Los moretones sanaron, tanto los visibles como los invisibles. Empezó a sonreír de verdad en el trabajo, y los clientes notaron el cambio. Era como si una sombra que había estado sobre ella durante años, finalmente se hubiera disipado. Rodrigo continuó siendo un cliente regular, apareciendo 2 veces por semana como siempre había hecho. Nunca hablaron sobre aquella noche, nunca mencionaron a Javier ni lo que había ocurrido, pero había un entendimiento silencioso entre ellos, una conexión basada en un secreto compartido que nunca se pondría en palabras. Una tarde de noviembre, 3 semanas después de la desaparición de Javier, Elena encontró un sobre en su bolso al final de su turno. Dentro había 5,000 pesos y una nota escrita con letra firme. Para que empieces de nuevo, no hay deuda que pagar. No había firma, pero Elena no necesitaba una. Esa noche, sola en su apartamento, que ya no se sentía como una prisión, Elena lloró. Lloró por los años perdidos, por la mujer que había sido y que había olvidado cómo ser. Lloró por Javier, no por el hombre violento en el que se había convertido, sino por el joven del que se había enamorado. Y lloró de alivio, un alivio profundo y vergonzoso por estar finalmente libre. En su oficina de la Condesa, Rodrigo revisaba documentos relacionados con sus negocios legítimos. El asunto de Javier Moreno estaba cerrado, archivado en el compartimento mental donde guardaba todas las decisiones difíciles que había tenido que tomar a lo largo de los años. Tomás había hecho un trabajo impecable. El cuerpo nunca sería encontrado, y las conexiones estaban tan bien ocultas que ni el más persistente de los investigadores podría rastrear nada hasta ellos. Marco, su chofer de confianza, entró con el café de la tarde. «Jefe, ¿necesita algo más antes de que me vaya?» «No, Marco, puedes retirarte. Mañana tengo una reunión temprano con los inversionistas de Monterrey. Así que pasa por mí a las 7». Después de que Marco se fue, Rodrigo se permitió un momento de reflexión. En su línea de trabajo, la violencia era una herramienta, un medio para un fin. Había ordenado cosas mucho peores que lo que le había pasado a Javier Moreno y nunca había perdido el sueño por ello. Pero este caso era diferente. No había sido por negocios, por territorio o por poder. Había sido por algo mucho más simple y en cierto modo más humano. Se preguntó si su hermana Sofía estaría orgullosa o horrorizada.
Probablemente ambas cosas. Sofía siempre había sido la conciencia moral de la familia, la luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. Su muerte había dejado un vacío que Rodrigo había tratado de llenar con poder y control, construyendo un imperio donde él hacía las reglas y donde podía proteger a quienes estaban bajo su influencia. Los meses pasaron y la vida en el restaurante continuó su curso normal. Elena eventualmente se mudó a un apartamento más pequeño, pero más alegre, en la colonia Narvarte. Empezó a tomar clases nocturnas de administración, con la meta de algún día manejar su propio negocio. Don Armando, impresionado por su renovada energía y dedicación, la promovió a supervisora de piso. Rodrigo observaba su transformación con una satisfacción silenciosa. Nunca hablaban de aquella noche, nunca reconocían abiertamente lo que había ocurrido. Pero cada vez que ella le sonreía al tomar su orden, cada vez que la veía reír con genuina alegría mientras charlaba con otros clientes, él sabía que había tomado la decisión correcta. Una tarde de febrero, casi 4 meses después de los eventos, Elena se atrevió a romper el silencio. Rodrigo estaba terminando su café cuando ella se acercó con la cuenta. En lugar de simplemente dejarla sobre la mesa, se quedó parada ahí por un momento. «Señor Sandoval, quisiera agradecerle». Rodrigo levantó la vista, su expresión neutral pero atenta. «¿Agradecerme por qué, Elena?» «Por su amabilidad, por defender a una desconocida aquella noche en el restaurante, por hacer que este lugar se sienta seguro». Las palabras eran cuidadosamente elegidas, diplomáticas, pero ambos entendían el mensaje real. Rodrigo asintió levemente. «No hay nada que agradecer. Simplemente hice lo que cualquier hombre decente habría hecho». Elena sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «No todos los hombres son decentes, señor Sandoval. Algunos solo lo parecen». Se quedaron mirándose por un momento en el que pasaron 1000 palabras no dichas. Finalmente, Elena se retiró y Rodrigo dejó su propina habitual, junto con algo extra. Era su forma de decir que ella merecía esa segunda oportunidad, que merecía la libertad que ahora tenía. Esa noche, mientras Rodrigo era conducido de regreso a su penthouse en Polanco, reflexionó sobre las complejidades de la moralidad. En su mundo, las líneas entre el bien y el mal eran borrosas, cambiantes según las circunstancias y las necesidades. Había hecho cosas terribles por razones que justificaba como necesarias, pero de vez en cuando tenía la oportunidad de hacer algo que, aunque seguía siendo moralmente cuestionable por los métodos empleados, resultaba en un bien indiscutible. No se consideraba un héroe. Los héroes operaban dentro de las leyes y las normas sociales. Él era algo diferente, un hombre que había aprendido que a veces, solo a veces, la justicia real requería ensuciarse las manos. El sistema legal era lento, burocrático y frecuentemente ineficaz para proteger a los más vulnerables. Había visto demasiadas veces cómo mujeres obtenían órdenes de restricción que solo servían para enfurecer más a sus agresores, cómo las denuncias se acumulaban en escritorios sin que nada concreto se hiciera. Rodrigo sabía que su intervención no había sido altruista en el sentido puro. Había actuado parcialmente por sus propios demonios, por la memoria de Sofía, por la necesidad de demostrar, aunque fuera solo a sí mismo, que tenía el poder de cambiar el destino de alguien para mejor. Pero el resultado era el mismo. Elena estaba viva, estaba prosperando, y Javier Moreno nunca volvería a levantar la mano contra ella ni contra ninguna otra mujer. Pasó otro año. El restaurante La Rosa de Guadalajara celebró su 20º aniversario con una gran fiesta. Elena, ahora como gerente asociada, coordinó el evento con eficiencia impresionante. Rodrigo asistió como invitado especial. Sentado en su mesa habitual, que esa noche tenía una pequeña placa que decía
reservado para el señor Sandoval. Durante la celebración, don Armando dio un discurso emotivo sobre la familia que habían construido en el restaurante, sobre la lealtad y el apoyo mutuo. Mencionó especialmente a Elena, alabando su dedicación y crecimiento profesional. Cuando Elena subió al pequeño escenario improvisado para agradecer, sus ojos buscaron brevemente a Rodrigo entre la multitud. Él alzó su copa en un brindis silencioso y ella asintió casi imperceptiblemente. La vida continuó su marcha implacable. En los círculos donde se movía Rodrigo, su reputación permaneció intacta. Era conocido como un hombre justo, pero despiadado cuando era necesario, alguien con quien era mejor no meterse. Los negocios prosperaban y su organización mantenía el control sobre sus territorios sin mayores conflictos. Pero en las noches solitarias, cuando estaba solo con sus pensamientos, Rodrigo se permitía pensar en las personas que había afectado directamente. La mayoría de sus decisiones habían causado dolor, miedo, pérdida. Pero de vez en cuando, como en el caso de Elena, había causado algo diferente, había causado esperanza. Elena nunca volvió a tener noticias oficiales sobre Javier. Su familia eventualmente realizó una ceremonia conmemorativa, declarándolo oficialmente muerto después de que pasara el tiempo legal requerido. Elena asistió no por Javier, sino por sus suegros, que a pesar de todo habían sido amables con ella. Después de eso, cerró definitivamente ese capítulo de su vida. Conoció a alguien nuevo eventualmente, un maestro de escuela llamado Roberto, que era gentil y paciente, que entendía que ella necesitaba tiempo y espacio. No hubo prisas, no hubo presiones. Roberto la cortejó de la manera antigua, con flores, con conversaciones largas, con respeto absoluto por sus límites. Cuando finalmente le propuso matrimonio, 2 años después de comenzar a salir, Elena dijo que sí con la certeza de que esta vez estaba tomando la decisión correcta. Rodrigo fue invitado a la boda. Era un gesto simbólico, pero importante. Asistió discretamente, sentado en las últimas filas de la pequeña capilla en Coyoacán. Observó mientras Elena caminaba hacia el altar con un vestido sencillo pero elegante, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. No había sombras en sus ojos, no había miedo en sus movimientos. Era una mujer completamente diferente de aquella que había visto hace 3 años, con moretones mal ocultos y una sonrisa forzada. Después de la ceremonia, Elena se acercó a él en la recepción. «Señor Sandoval, gracias por venir. No me lo habría perdido. Te ves feliz, Elena. Te lo mereces». «Lo soy», respondió ella, y luego agregó en voz más baja. «Usted me salvó la vida aquella noche. Nunca podré pagárselo». Rodrigo negó con la cabeza. «No me debes nada. Simplemente estuve en el lugar correcto en el momento correcto. Lo que has hecho con tu vida desde entonces, eso ha sido todo mérito tuyo». Elena le dio un abrazo breve pero significativo, y luego volvió con sus invitados. Rodrigo se quedó un rato más, observando la celebración desde su rincón. Veía a Elena reír, bailar, vivir sin el peso del miedo que había cargado durante tanto tiempo. Y en ese momento, Rodrigo Sandoval, un hombre cuyas manos estaban manchadas con más sangre de la que podía contar, sintió algo que rara vez experimentaba: paz. No se arrepentía de lo que había hecho. En su código moral, complicado y contradictorio como era, había hecho lo correcto. Javier Moreno había tenido múltiples oportunidades de cambiar, de buscar ayuda, de detener el ciclo de violencia. En cambio, había elegido el camino de la brutalidad, y ese camino tenía consecuencias. Rodrigo se fue de la boda temprano, como era su costumbre. Marco lo esperaba afuera con el auto. Mientras se alejaban de la celebración, Rodrigo miró por la ventana hacia las luces de la ciudad que nunca dormía.
En algún lugar ahí afuera había otras Helenas, atrapadas en situaciones similares, esperando que alguien interviniera. Pero él no podía salvarlas a todas. No era un justiciero, no era un salvador. Era simplemente un hombre con poder suficiente para hacer una diferencia cuando las circunstancias se alineaban. Los años siguientes fueron testigos de cambios en todos los frentes. Helena y Roberto tuvieron 2 hijos, compraron una casa modesta en los suburbios, y ella finalmente abrió su propio pequeño café con el apoyo económico de su esposo y los ahorros que había acumulado. El café se volvió popular rápidamente, conocido por su ambiente acogedor y por la calidez de su dueña. Rodrigo continuó visitando La Rosa de Guadalajara ocasionalmente, aunque con menos frecuencia. Don Armando finalmente se retiró, dejando el negocio en manos de su hijo. El nuevo dueño mantuvo la mesa de Rodrigo siempre disponible, honrando el acuerdo tácito que existía entre su familia y el poderoso empresario. Una tarde de diciembre, 10 años después de aquella noche lluviosa, Rodrigo recibió una invitación por correo. Era para la inauguración de una fundación que Helena había establecido, Fundación Sofía, dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia doméstica. Rodrigo sonrió al ver el nombre. Helena nunca había sabido sobre su hermana, pero de alguna manera el universo había cerrado un círculo. Asistió a la inauguración, esta vez no desde las sombras, sino como invitado de honor. Helena le pidió que dijera unas palabras, y aunque inicialmente se resistió, finalmente aceptó. Se paró frente a la audiencia de voluntarios, benefactores y sobrevivientes, y habló con una sinceridad que sorprendió incluso a quienes lo conocían. Hay momentos en la vida, comenzó, donde nos enfrentamos a decisiones que definen quiénes somos realmente. No las decisiones fáciles, sino aquellas que nos obligan a cuestionar nuestros propios límites morales, nuestra capacidad de actuar cuando sería más simple mirar hacia otro lado. Esta fundación existe porque una mujer valiente decidió no solo sobrevivir, sino convertir su dolor en propósito. Y eso, señoras y señores, es la verdadera fuerza. No mencionó a Javier, no habló de aquella noche, pero todos en la habitación, especialmente Helena, entendieron el peso detrás de sus palabras. Después del evento, se quedaron hablando un momento a solas. «Nunca te pregunté», dijo Helena finalmente. «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te importó lo que me pasara?» Rodrigo guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tuve una hermana menor, se llamaba Sofía. Murió a manos de su esposo cuando yo no pude protegerla. Cuando te vi esa noche, vi en ti la oportunidad de hacer lo que no pude hacer por ella». Helena asintió, comprendiendo finalmente la profundidad de lo que había ocurrido. Entonces ambos recibimos una segunda oportunidad esa noche. «Así es», acordó Rodrigo. Se despidieron con la promesa de mantener el contacto, aunque ambos sabían que sus vidas corrían por caminos muy diferentes ahora. Helena tenía su familia, su negocio, su fundación. Rodrigo tenía su imperio, sus responsabilidades, sus secretos. Los años continuaron pasando. La Fundación Sofía creció, ayudando a cientos de mujeres a escapar de situaciones violentas, proporcionándoles refugio, asesoría legal y apoyo para reconstruir sus vidas. Rodrigo contribuía anónimamente, canalizando fondos a través de empresas fantasma para que nadie pudiera rastrear las donaciones hasta él. En sus últimos años, cuando Rodrigo finalmente comenzó a considerar el retiro, a pasar su organización a la siguiente generación, reflexionó sobre su legado. Había construido un imperio, había acumulado riqueza y poder, había tomado decisiones que afectaron a innumerables vidas. Algunas de esas decisiones lo perseguirían siempre, caras de personas que habían caído víctimas de su ambición o su ira.
Pero también estaba Elena. Estaban las cientos de mujeres que la Fundación Sofía había ayudado. Estaba esa noche lluviosa de octubre cuando decidió que no miraría hacia otro lado, que usaría su poder no para destruir, sino para proteger. No borraba sus pecados, no lo hacía un santo, pero demostraba que incluso en las sombras más profundas podía existir un atisbo de luz. La historia de Rodrigo Sandoval y Elena Martínez nunca se convirtió en leyenda urbana, nunca fue contada en los bares o susurrada en las esquinas. Era un secreto guardado por solo un puñado de personas, un momento en el tiempo donde el destino, la moralidad y la violencia se habían intersectado de una manera que cambió vidas irrevocablemente. Javier Moreno permaneció oficialmente desaparecido, un nombre en una base de datos, un expediente polvoriento en algún archivo. Nadie sabía realmente qué le había pasado, y con el tiempo, incluso aquellos que lo habían conocido dejaron de preguntar. Así es como funcionaba la Ciudad de México. La gente desaparecía y la vida continuaba. Pero para Elena, cada día era un recordatorio de que había sobrevivido, de que había encontrado la fuerza para construir algo nuevo desde las cenizas de su antigua vida. Miraba a sus hijos crecer, trabajaba en su café, dirigía su fundación, y sabía que todo eso existía porque una noche, un hombre poderoso había decidido que su vida valía más que el código de silencio que normalmente imperaba, y para Rodrigo, en esas noches cuando el insomnio lo mantenía despierto, cuando revisaba mentalmente todas las decisiones que había tomado, todas las líneas que había cruzado, siempre volvía a esa noche lluviosa de octubre. Recordaba la mirada de Elena, el moretón en su cuello, la amenaza implícita de Javier, y sabía, sin lugar a dudas, que haría exactamente lo mismo si tuviera que hacerlo de nuevo. Porque al final, más allá de los imperios y el poder, más allá de las fortunas acumuladas y los enemigos vencidos, lo que realmente importaba eran esos momentos donde decidías si actuabas o mirabas hacia otro lado. Rodrigo Sandoval había construido su vida en las sombras, operando fuera de las leyes que gobernaban a los demás. Pero en ese momento crucial, cuando realmente importó, había elegido usar esa oscuridad para hacer algo que la luz del día y la justicia oficial no habían logrado: darle a una mujer la oportunidad de ser libre. La lluvia volvió a caer sobre la Ciudad de México esa noche, como lo hacía cada octubre, lavando las calles, creando reflejos en el pavimento. Y en algún lugar de esa vasta metrópoli, dos vidas que se habían cruzado brevemente pero significativamente continuaban su curso, conectadas para siempre por un secreto que nunca sería completamente revelado, por una deuda que nunca podría ser pagada, y por un entendimiento silencioso de que a veces, solo a veces, la justicia real venía de las fuentes más inesperadas.